Queridos amigos de María Visión, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenidos en este programa En el Corazón de la Iglesia. Hoy están con ustedes... Hola compañeros, mi nombre es Julieta Pendini, una vez más con ustedes, felices de compartir este momento, de poder expresar lo que está pasando alrededor del mundo. Y Dominic Custra, como siempre, estamos con ustedes este domingo por la mañana para hablar de una realidad que a veces está pasando en algún país lejano o no tan lejano, porque hoy vamos a hablar precisamente de la situación de la Iglesia y del pueblo venezolano, de nuestros hermanos aquí a pocas fronteras de México. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo ahora precisamente son venezolanos, así que les invitamos que nos sigan esta media horita en María Visión, porque lo que vamos a hablar es una cosa muy interesante y muy importante. Y vamos a comenzar, Julieta, si te parece bien, con un video, con un documental que hicieron nuestros compañeros ¿En Alemania? En Alemania. Viajaron a Venezuela y hicieron un documental que realmente es muy preocupante. Y nos muestra lo que está sucediendo en este país que está viviendo una desgracia y que hay que orar mucho por él. Vamos con el video. Venezuela es un país rico, pero su pueblo es pobre. La inestabilidad que produce depender del oro negro, el debilitamiento de los otros mercados internos y las marcadas desigualdades en la repartición de la riqueza han hecho que Venezuela siga situándose hoy en día entre los países más problemáticos del mundo. Especialmente el vertiginoso crecimiento de la inflación es un grave problema. Desde 1999, el presidente Hugo Chávez comenzó una política social para luchar contra la pobreza en el país. Sin embargo, el balance de esta política arroja luces y muchas sombras. El logro más significativo del actual gobierno es la disminución de la pobreza extrema. Con sus más de 20 proyectos de ayuda social llamados misiones, el número de habitantes que recibe alguna ayuda del gobierno estatal es inmenso. El gran problema es la dependencia que crea este sistema paternalista gubernamental que no presta atención a la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. La pobreza ha disminuido, pero no se ha solucionado estructuralmente. Asimismo, la política de expropiaciones, la fijación de precios y el control del cambio han ahogado prácticamente la productividad agrícola e industrial. Más de 6.000 empresas de 13.000 han tenido que cerrar su actividad y hoy Venezuela se ve obligada a importar productos básicos como carne o café que antes se producían en el mismo país. Mucha gente vive hoy en día del comercio informal. Otro campo donde se han dado graves enfrentamientos en los últimos años ha sido en el campo de las libertades y los derechos civiles. Venezuela está muy por debajo de los niveles democráticos en cuestiones como el derecho a la propiedad privada, la libertad de expresión en los medios de comunicación o el libre comercio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica la existencia de un ambiente hostil para el disenso político en Venezuela y el funcionamiento de la justicia. Estamos viviendo en un país donde las instituciones han sido secuestradas. No hay independencia de instituciones. Y para que tengamos un verdadero país democrático, las instituciones deben ser, tener su independencia. Y aquí todo depende del Ejecutivo, del gobierno central. También la Iglesia Católica, que según las encuestas, a pesar de la bajísima práctica de la fe, cuenta con gran credibilidad y respeto entre la población,
se ha visto involucrada en el debate sociopolítico de revolución permanente que proclama el gobierno. Hemos tenido desencuentros muy fuertes entre el presidente de la República y la Conferencia Episcopal Venezolana. Y hemos tenido durante ya estos 13 años ataques de tipo muy típico, muy propios del presidente de la República, de descalificación, ¿verdad? Cuando algún obispo ha emitido con todo derecho una crítica porque ve que las cosas no, en ningún campo de lo político, lo económico y lo social beneficia al país, y ha hecho relación a eso, y sobre todo porque ha estado contra la Constitución. La mayoría de las cosas que la Iglesia ha reivindicado siempre tiene que ver que no se está cumpliendo la Constitución. El presidente Chávez no ha escatimado en sus ataques directos contra la jerarquía de la Iglesia. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son, ¿qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Fíjate, no, esto es un banquete. Vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Relativizar un poco las cosas, yo voy a lo fundamental, que lo fundamental es mi labor como pastor de la Iglesia, lo cual también implica que yo tenga una palabra que decir sobre los derechos del pueblo venezolano. Aquello que vaya en contra del bien del pueblo debe ser denunciado por un obispo. De manera que yo personalmente pues no guardo animosidad ni rencor. Además de las afrentas directas por parte del presidente, la Iglesia se ha visto afectada por la falta de apoyo económico para el mantenimiento de muchas de sus iniciativas y proyectos, por la expropiación de terrenos, capillas y otros edificios, así como innumerables trabas, recortes y dificultades a la hora de realizar su labor, como por ejemplo en la adquisición de visados para misioneros o sacerdotes extranjeros o en las ayudas a la educación. Me gusta la milonga, queremos ver a Camila bailando la conga. Pero quizá el problema más grave que se cierna en estos momentos sobre el futuro incierto de la nación es la gran violencia e inseguridad ciudadana que gobierna las calles del país y la enorme división creada por el gobierno de Hugo Chávez, que ha usado y sigue usando una dialéctica de confrontación y lucha de clases totalmente inadecuada para un gobierno democrático. El mayor perjuicio que ha sembrado el régimen de Chávez ha sido utilizar el odio como un instrumento de política de captación de clientela política. Por un lado, está continuamente azuzando el odio y las diferencias de clase, y por otro lado está alimentando con dádivas disfrazadas de misiones, que lo que son es clientelismo político puro, para mantener cohesionado su base política. Y ese es el esfuerzo y el reto más grande que tenemos como Iglesia, todos, laicos y jerarquía, de contribuir a la reconciliación en el país. La convivencia social entre el pueblo venezolano, esa es una preocupación muy seria, porque no cabe duda de que se ha introducido un elemento de discordia, de recelo, de confrontación, y luego hay muchos elementos que en el futuro hacen prever que haya mucha confrontación. De manera que lo más importante ahorita, la gran preocupación desde el punto de vista social, es la convivencia social del pueblo venezolano. Desde el punto de vista religioso, pues la necesidad, la gran preocupación mía es la necesidad de fortalecer la evangelización. Y en este sentido yo veo estupendamente esa iniciativa del Santo Padre de promover una evangelización mucho más intensa en el mundo entero. Nosotros lo estamos haciendo aquí en Venezuela con mucha fuerza. Venezuela se encuentra en una gran encrucijada. La situación no es fácil. Violencia, inestabilidad
y conflictividad social, secularismo y una gran crisis económica. Sin embargo, existe la esperanza de una respuesta democrática por parte de todas las instituciones civiles y sociales que permita reconciliar y unir al pueblo venezolano. Y existe la seguridad de que la Iglesia acompañará este proceso como pastor y profeta de su pueblo. Yo creo que la Iglesia venezolana ha hecho lo suyo, ha dicho lo que ha debido decir en su momento en que lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque somos pastores del pueblo venezolano, seguidores de Cristo, para llevarle el Cristo a las almas y también esas almas que están viviendo realidades sociales, darles los derechos humanos y hablarles también de cuáles son sus metas como cristianos. Pues Venezuela, un país que está viviendo situaciones muy difíciles, muy críticas, pero hay un pueblo dentro, un pueblo católico, con una iglesia que está intentando salir, reforzarse, abrir, denunciar y sobre todo, como ellos dicen, están luchando por una evangelización. Y algo que decía el presidente de los laicos, Dominic, no sé si dice algo interesantísimo, estamos trabajando para la reconciliación. A mí me gustó mucho esa frase que él dice, porque trabajar hacia la reconciliación, pues como iglesia, que somos todos, laicos, obispos y todos los que somos parte, poder trabajar hacia la reconciliación de un pueblo es algo que verdaderamente es evangelizador, es cristiano, es verdaderamente buscar la unidad y la paz. Y ese reto que tiene Venezuela, y que México no nos quedamos muy atrás de una situación que no es la misma que Venezuela, pero que también tendríamos que llamarnos a la reconciliación, ¿no? Así es. Además que este documental fue realizado ya apenas hace unos años. Hace unos años. Cuando Hugo Chávez era el presidente de Venezuela. Pero ahora la situación está empeorando. Con el mandato de señor Maduro, la iglesia está cada vez más atacada y la población cada vez más pobre, incluso faltan alimentos básicos. Realmente, ¿sabes cuánto cuesta una docena de huevos? ¿Cuánto? Pues la 10ª parte del salario de un venezolano. Quiero decir que con lo que ganas te puedes comprar 10 docenas de huevos, solamente hablando de esto. Y como he dicho, la iglesia sufre ataques de parte del gobierno y lo que ha dicho hace apenas poco en una entrevista en La Sexta con un periodista español, Jordi, el presidente Maduro, sobre la iglesia. A ver. Vamos a verlo. Correcto. Hay gente en Venezuela que está pasando hambre. Hay gente en Venezuela que hace mucho tiempo está siendo atendida a través de un sistema de protección social. Y ni siquiera con eso están llegando a estar bien alimentados, porque incluso hay datos de Cáritas Venezuela que dicen que hay porcentajes muy elevados en según qué zonas del país, que pueden llegar hasta el 54% de personas que sufren desnutrición. Bueno, habría que buscar datos de organismos confiables del mundo. Cáritas me parece que es un organismo bastante confiable. Puede ser en España, quizás. No sé si en España Cáritas sea confiable. En todo caso, todo lo vinculado a la Iglesia Católica en Venezuela está contaminado, envenenado de visión contrarrevolucionaria y de conspiración permanente. En todo caso... ¿Cáritas también? Todo lo que esté vinculado a la Iglesia Católica. Bueno, entonces me refiero simplemente a sus palabras. Vulnerabilidad alimenticia. Claro que sí, porque hay que reconocer la realidad. Claro, como siempre, si hay algún problema en el país, si la gente empobrece, si la gente no tiene trabajo, si la violencia crece en las calles, hay que siempre encontrar un culpable, ¿verdad? O está de Estados Unidos o la Iglesia Católica. Así es, señor Maduro, por supuesto. Eso pasaba también cuando yo era pequeño en Polonia. Siempre la Iglesia era culpable de todo malo que está pasando en el país. Pero realmente tú crees, Julieta, que la Iglesia no hace nada, que la Iglesia es contrarrevolucionaria, que es conspiradora, que todo lo malo que está pasando es culpa de la Iglesia.
Bueno, afortunadamente la iglesia está levantando la voz. Y si ustedes se fijan, amigos, amigas que nos están escuchando, es la iglesia, la gente que se ha organizado para poder mantener a la gente que está empobreciendo. Si yo cierro las fronteras y tengo en las tiendas 3 bolsas de frijoles para 50 personas, pues obviamente la gente se está quedando sin acceso. Y estamos hablando de todas las personas, ricos y pobres. Y quiero decirles que ahora la iglesia, a través de las congregaciones, a través de los obispos, están tratando de proporcionar estas ayudas. Y ahora nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está tratando de canalizar ayudas a través de ellos. ¿Cómo se puede? Porque no se puede hacer directamente. La Nunciatura ayuda muchísimo para que podamos meter recursos al país y podamos ayudar a través de las religiosas y los religiosos obispos estos apoyos que se están dando. Yo solamente me gustaría dar un ejemplo, precisamente, que vamos a ver ahora una entrevista con el Monseñor Carballo de la Arquidiócesis de Maracaibo. ¿Qué hace su diócesis? ¿Qué hace una parroquia donde estaba él por los más necesitados? Sí, te puedo hablar desde una experiencia que tuve como párroco en una de las parroquias que me tocó guiar. La parroquia Virgen del Valle, hay una zona que se encuentra a orillas del río Caroní. Es una zona marginal donde hay pobreza extrema. Allí prácticamente los niños no tenían papás, ni papá ni mamá. Eran criados por la abuela, el abuelo o por un tío o quizás por un vecino, porque era una zona donde había al inicio de crecimiento de la ciudad mucha prostitución. Es decir, había muchos prostíbulos que allá se decían zona de tolerancia porque venían muchos extranjeros. Entonces, en esa zona el gran problema que teníamos eran los niños. No asistían a clases y los que asistían a clases ya terminaban la primaria y no sabían leer ni escribir. Todo el problema de salud y problemas de parásitos, de desnutrición, problemas de niños de 10, 12 años ya sufrían de diabetes, incluso casos de 14, 15 años que ya sufrían de hipertensión por la mala nutrición. Y también todo el problema moral. Lamentablemente muchos niños eran abusados sexualmente. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? Vimos cuál es el problema, hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta que ese problema no era atendido por el Estado y desde una reflexión como iglesia, como comunidad, reunimos a la gente del sector e hicimos un proyecto. Y allí pudimos crear unos ambulatorios populares donde se atendía a los niños. Atención médica a través de un pediatra, psicológica, psicopedagógica. Había muchos niños especiales que no salían de su casa porque sus padres les daba pena. Niños, te puedo decir, de 14, 15 años que tenían síndrome de Down o algún defecto físico encerrado en su casa. Entonces fuimos creando un programa de concientización y gracias a Dios pudimos atacar ese problema. Es un problema familiar, porque en ese sector específicamente, ya que no había familia constituida por la historia del sector. En otras partes, lamentablemente vemos que jóvenes a los 12, 14 años, las chicas, porque no tienen futuro, sencillamente lo que hacen es irse a vivir con un joven, sale embarazada, viven en la casa de los padres de la niña o de los padres del muchacho, y toda esta problemática que se crea, estos conflictos, duran 2, 3, 4 años, tienen 3 hijos, se separan y después queda el niño prácticamente solo. Abandonado. Entonces es un problema gravísimo, el problema familiar. El problema familiar, el problema de educación
el problema de formación humana y también cristiana, pero sabes que la base de la formación cristiana debe ser la humana. Fundamentada en algo. Fundamentada en la humana, porque si no, estamos poniendo como un disfraz. Claro, es como a en una el techo persona. sin poner los pilares. Sí. Entonces, allí la iglesia tiene esa misión evangelizadora, y dentro de su misión evangelizadora debe cumplir lo que dice Mateo 25, hay que darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, pero no nos quedamos sencillamente en esas obras de caridad que son importantes, que tenemos que realizarlas. Damos un paso más, que es de promoción humana. Por eso hemos creado allí en esa parroquia y también en la diócesis algunos programas donde tratamos de formar a las amas de casa y a los jóvenes en un trabajo, en una profesión, para que después ellos puedan ganarse la vida por sus propios medios. Así, la Iglesia trabajando por los más desfavorecidos, por los niños de la calle, por las adolescentes embarazadas, por las familias, trabajando en la educación, en la salud. ¿Esto es poco en Venezuela? Sí, y la siguiente pregunta que tendríamos es importante. ¿Existe persecución religiosa en Venezuela después de la situación que están viviendo? ¿Por qué no nos vamos a ver este video del padre Jesús Alberto Rangel, que nos contesta a esta pregunta? Salir de Venezuela o entrar a Venezuela con la vestimenta clerical es prácticamente una odisea, es sentir uno que lo están persiguiendo. En julio de 2016, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció el ataque contra 4 jóvenes seminaristas del Seminario Menor de Mérida, luego que el periodista gráfico Leonardo León publicara imágenes de los jóvenes desnudos corriendo por las calles de Mérida tras ser atacados por una turba al parecer chavista. Hay una persecución en Venezuela que diríamos que si en el Medio Oriente es fuerte contra los cristianos, en Venezuela de alguna manera y en estados radicales, en este caso en el de Mérida, es fuerte y me ha tocado vivirla y me ha tocado experimentarla cuando fui párroco allí y ahora sentirla en estos compañeros y hermanos seminaristas y sacerdotes que son víctimas en los atracos a su iglesia. Aún así, el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha negado que exista algún tipo de persecución. Y bueno, Venezuela, un ejemplo de lo que está pasando en el corazón de la Iglesia, pero por ser el corazón de la Iglesia, pues en esta situación la Iglesia está trabajando con fe hacia adelante para transformar una realidad. ¿Qué pasa con Venezuela? Eso que pasa es el elemento para poder trabajar como católicos y salir adelante para la reconciliación, que es muy importante que como mexicanos nos unamos al pueblo venezolano para rezar, para estar en comunidad, para fortalecernos como nación, como América, como Latinoamérica y no desfallecer en esta situación tan complicada que están viviendo los venezolanos. Así es, yo creo que nos quedan prácticamente un minutito. Un minuto así que, y que habrá que pensar cuál es nuestra frase del día. Es nuestra frase, la frase del día, Dominique. La frase de la semana de este programa es: el Evangelio no se rinde. Así es, queridos hermanos. Y yo quiero al final precisamente mandar este mensaje a todo el pueblo venezolano, a todos los telespectadores que nos ven desde ahí, o los venezolanos que están aquí en México. No se rindan, no se rindan. Miren, en mi país, Polonia, pasó por mucho peor durante 40 años. Hoy somos libres. Siempre hay esperanza. Y desde México, rezamos por ustedes, no solamente desde México, todo el mundo, ya como se hizo en mayo, ¿verdad? Que la Conferencia Episcopal Venezolana pidió a todo el pueblo rezar por Venezuela. Y la Fundación hizo una campaña especial por Prende una vela por Venezuela. Hoy les queremos decir que como ayuda a la Iglesia necesitada, Fundación Pontificia, les pedimos que nos sigan, que se unan al trabajo que estamos haciendo por tantos pueblos en el mundo que hoy necesitan de nuestra oración, de nuestra información y de nuestra acción. Así que a pesar de las dificultades, persecución, tantos obstáculos, el Evangelio no se rinde. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en María Visión con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias, Julieta, también. Gracias. Nos vemos para la siguiente pronto. Dios los bendiga.